Buenas tardes. Antes que nada quisiera avisarle que está disponible otra vez en el aula virtual para que accedan al simulacro del parcial y tiene habilitado también para que les muestre las respuestas correctas o no, o sea, cómo respondieron al momento de terminar la resolución del mismo. Estaría bueno que aquellos que no lo hicieron, por favor lo hagan, porque si lo quieren hacer no pasa nada con aquellos que ya lo hayan hecho, que vuelvan a intentar hacerlo. Con esta misma metodología, nada más que con más preguntas, va a ser el parcial real del día 1 de octubre. Háganse a la práctica, ¿sí?, de descargar la planilla que tienen en PDF, ¿sí?, para que la puedan abrir desde el software que utilicen para leer los PDF, por ejemplo, el Acrobat Reader, y no que lo tengan abierto como una pestaña más dentro del navegador que están usando, para que puedan cambiarse entre una ventana y otra al momento de resolver el parcial, ¿sí? O al menos, bueno, de última, si lo tienen como una pestaña más, pero que no tengan que volver hacia atrás en el examen. ¿Se ve en la pantalla que estoy compartiendo? Sí, profe, sí se ve. Esto es el aula virtual. Acá tienen la planilla de trabajo que se le dan a abrir en una pestaña nueva, que es lo que les decía, les queda como otra pestaña dentro del navegador en la cual tienen que ir intercambiando o descargarla, con lo cual después al abrirla desde esa posición la van a tener directamente con el aplicativo que utilicen para leer los archivos de tipo PDF. En ese caso van a poder cambiarse con Alt-Tab directamente de una hoja a la otra para poder ir visualizando el modelo, digamos, sobre el cual ustedes tienen que trabajar y el cuestionario. Y bueno, en las preguntas del simulacro, una vez que ingresan, tienen 1 hora para resolver todas las preguntas, ¿sí? Con la diferencia de si los que ya lo hicieron el día viernes o sábado es que ahora ni bien terminan ya pueden visualizar, ¿sí?, cuáles son las respuestas que acertaron y cuáles no, y cuál era la respuesta correcta de cada una de las que se les tomó a ustedes en su simulacro de parcial. La clase de hoy es de repaso, así que quisiera, bueno, que digan sobre qué temas tuvieron dificultades y repasamos sobre esos temas. Los que están presentes, ¿todos resolvieron el simulacro de parcial? Yo al menos sí, profe. Yo también, profe. Sí, profe. ¿Les fue bien? Sí, profe. ¿Les costó o era dentro de lo que podían manejar? Era accesible dentro de todo, profe. Bien. El tiempo les da, o sea, tal vez no les dé para hacer todo el parcial en Excel, si es que pretendieron por ahí pasar todo a Excel, pero les da como para que vayan leyendo a conciencia y miren bien. Por ahí algunas preguntas, por ejemplo, la que estamos mirando ahora, les da determinadas cosas y normalmente, si les plantea una serie, puede estar dado filas o en columna. En este caso, lo que estaba planteado era para que lo hagan en columna, y ninguna de las opciones, por ejemplo, les presenta esa alternativa. Por lo cual, en este caso, el de ninguna opción es válida era la respuesta correcta, ¿sí? Por eso, tómense el tiempo para analizar a conciencia todas las opciones que le brinda cada una de las preguntas. Profe, le hago una consulta con el ¿Sí? tema de la metodología del examen. ¿Nosotros nos tenemos que conectar a algún lado o va a ser sin cámara, digamos? Porque en la teoría no quedó claro. No se va a exigir la cámara. Sí va a estar disponible. Yo voy a estar conectado a través de este mismo aula donde nosotros utilizamos para dar los prácticos.
para cualquier consulta que tengan, ¿sí? No se les exige que estén en las dos cosas conectadas simultáneamente ni que compartan la pantalla, ¿sí? Al menos no en este primer parcial. Profe, buenas tardes, disculpe. Sí. ¿Sería que en caso de inconvenientes o de alguna consulta nada más nos conectamos por Meet? Porque hoy el profe de teoría dijo que dependía del profesor, por eso preguntaba. ¿Cómo? Que solo en caso de dudas o consultas tenemos que conectarnos al Meet, no es necesario estar ahí Exacto, durante no toda es la hora. necesario que estén durante todo el parcial conectados. Bueno, profe, ¿Sí? muchas gracias. Si ustedes no tienen un buen internet, enfóquense en que estén conectados en el aula virtual y ya les digo, con las dos cosas abiertas. El PDF por un lado y el cuestionario que están resolviendo por otro. Si tienen algún inconveniente, sí, abren otra pestaña y se conectan a este aula y hacen la pregunta que necesiten tener algún tipo de ayuda. Profe, ¿y en la teoría se sabe si va a ser de la misma manera o usted no sabe eso, digamos? En la teoría, por esta vez va a ser de la misma manera. O sea, les van a dar la alternativa de que estén conectados a un aula de Google Meet o directamente quédense conectados en el Moodle. La otra es para consultas justamente. ¿Sí? La idea en principio era así de que estén compartiendo la pantalla o que tengan una cámara, si lo querían usar al celular. Pero no se les va a complicar la existencia en este primer parcial. ¿Sí? Pongan todas las luces en tratar de entender, de tomarse el tiempo que necesiten para leer a conciencia las preguntas, ¿sí? Y no se preocupen por el resto. Dale, gracias, profe. Similar a lo que estaba sucediendo con el simulacro, o sea, 15 minutos antes se les habilita para que ustedes descarguen esa planilla. O sea, 17:45, a las 18 arranca el parcial, a las 19 se corta para todos. O sea, es el único horario que tienen disponible para la resolución del parcial. ¿Sí? No es como el simulacro que está disponible todo el día y a partir de que ustedes ingresan recién cuenta la hora. Ahí el único horario es el de las 18. El presente o ausente se tiene en cuenta en función a si ingresaron o no al cuestionario de Moodle. ¿Sí? Al final de la guía de la primera parte, que es de los temas que entran en este parcial, ustedes tenían también un modelo de repaso de parcial. ¿Sobre eso tienen alguna pregunta para hacer? Profe, buenas tardes. ¿Le puedo hacer una pregunta? Sí. Yo, o sea, en particular, el único tema que un poco me está costando es sobre lo de análisis de hipótesis, principalmente tabla de datos, que si bien, o sea, entendí quizás cuando usted explicó, siento que si me toca en el parcial estoy medio floja principalmente. Tabla de datos no entra en el parcial. Ah, ¿Sí? bueno, O sea, gracias, no sabía eso. tema obligatorio sí es las otras dos herramientas. ¿Sí? Administrador de escenario y buscar objetivos. Son las dos herramientas que sí o sí. Yo para que tengan un panorama de todas las herramientas le di tabla de datos. ¿Sí? Que dijimos que podíamos hacer de una entrada o de doble entrada. Pero no es tema de parcial. Era para que sepan que existe y si en algún momento lo necesitaron usar, de última van a recurrir a la ayuda que les brinda Excel. ¿Alguna otra duda? Profe, disculpe, respecto a los videos tutoriales que usted estuvo subiendo, entraría hasta el video número 6, ¿no? Que es gráficos en esta primera parte del parcial. Sí.
¿sí? Hasta el tutorial 6. Bien, gracias. De nada. Les propongo algo, si no tienen dudas, que intenten hacer nuevamente el simulacro, ¿sí? Yo sigo conectado y me consultan sobre dudas que se les presenten al momento de hacer el simulacro del parcial. ¿Les parece? Profe, yo tengo una duda con una función de uno de los trabajos prácticos. Sí, Creo que es el 4, el del promedio sí, que teníamos que sacar. sí. Yo saqué, pero no me da los mismos valores que están en la guía. Porque después, creo que en el 5 o en el 6 muestra con los valores. Y intenté 2 modos y no me da. Me da un número completamente distinto. Si podría hacer de nuevo esa parte, digamos, como sacó usted. Es cuando tenemos código de vendedor, cantidad de ventas, el cuadrito chiquito, que teníamos que hacer el total de comisión con promedio sí, depende de cada vendedor. Pero en el cuadro resumen no teníamos un promedio sí. Para el total de comisión no se utiliza el promedio sí. Pasa que justo esa fue esa clase que se lo escuchaba cortado, profe, y en el video tampoco salió. Yo tenía entendido que se utilizaba el promedio sí para sacar el total de comisión. Y creo que dice en la guía Ahí se ve la pantalla. Esa. Sí, profe. Para estas celdas, para obtener acá No, la de abajo, donde está código de vendedor, cantidad de ventas y total precio de ventas, el de al lado, total de comisión. Y el cuadrito de al lado, profe, ese. ¿Ahí se utiliza promedio sí o no? No. Ahí es sumar sí. Por porque eso no me da. es el total. Cuando te habla de total es suma. Ajá. ¿Sí? En este caso de cantidades es con la función contar. Y en este caso con la función sumar. Como tenés una condición de que es solamente las que correspondan a un código de vendedor, ¿sí? Vas a usar el contar sí o el sumar sí. Ajá. Que son cuando tenés una única condición. Cuando tenés, como en este caso, para este cuadro, que tenés dos condiciones, por un lado, código de vendedor, y por otro lado, marca del vehículo vendido, ¿sí? Ya vas a usar, si es cantidades, el contar sí conjunto, si es suma, el sumar sí conjunto. Ajá. ¿Sí? O sea, hasta una condición, contar sí, sumar sí, o promedio sí, si fuera un promedio lo que están pidiendo. Pero si es cantidades o sumas y tenés más de una condición, ¿sí? En este caso nosotros vimos hasta con 2, pero podrían ser más también, vas a utilizar
el sumar sí conjunto o contar sí conjunto. Ok. Y entonces si me piden promedio nomás, si no sería y total y sería promedio, ahí sí tendría que usar promedio sí. Ahí sí, porque sería el promedio por cada vendedor. Entonces sí utilizarías el promedio sí. Está, profe, muchas gracias. De nada. ¿Sí? Sería ese caso. En vez de tomar el total con suma, lo harías en promedio. Acuérdate que el primer rango es el rango donde vos vas a evaluar el criterio, lo mismo que el sumar sí y el contar sí. ¿Sí? El rango en este caso, si estamos hablando de código de vendedor, va a ser todas las celdas que tengan el código de vendedor, el criterio, la celda que contiene el vendedor. Como la fórmula la tenés que hacer pensando en copiarla hacia abajo, de la misma forma se le plantean en los parciales. Siempre las fórmulas que tienen que crear están previstas, si fueran una columna, para copiar para el resto de las celdas. Por lo tanto, tienen que tener en cuenta el trabajo con referencias absolutas. Y el rango de promedio va a ser donde tienen las comisiones. También con referencia absoluta, porque se piensa en que esa función va a ser copiada para los otros dos códigos de vendedores. Sí, esos valores me daban a mí, profe. Por eso Perfecto. no, encima era muchísima la diferencia y no entendía por qué me daba tan mal. Gracias, profe. De nada. ¿Alguna otra pregunta? Hola, profe, le hago una pregunta. Sí, En sí conjunto o en suma conjunto, sí. ¿cuáles eran los dos criterios que teníamos para usar conjunto, digamos, y no simplemente sí o suma? ¿Sí? Cuando tengamos una única condición, ¿sí? Como por ejemplo era acá, tener el total de precio de venta para un determinado vendedor, en este caso para el vendedor 2, en esta celda para el vendedor 4 y en esta para el vendedor 5. En ese Ajá, caso usamos solamente sumar sí. Ahora, en este cuadro de la derecha nos pide que tengamos el total de precio de venta del vendedor 2 de la marca Renault y del vendedor 2 acá, pero de la marca Peugeot. ajá. ¿Sí? Entonces tenemos dos condiciones. Ah, bien, Vendedor por un lado y marca por el otro. Son las dos condiciones que tenemos que cumplir. ahí Entonces está. ahí es donde vamos a utilizar sumar sí conjunto. Ahí está, La profe, gracias. diferencia de cómo nos Sí, plantea la ubicación de los argumentos, porque puede ser con otra cosa con la que se juega a la hora de mostrárselos en el parcial, es cuando utilizamos sumar sí conjunto, el primer argumento es donde están los valores que voy a sumar o a contar o a promediar, depende de la función que esté utilizando, ¿sí? ujú, Y el resto van a ser rango de criterio, criterio, ¿sí? Para cuando trabajo en conjunto. Para cuando trabajo con el sumar sí común, tengo rango, criterio y último argumento, donde está el rango de los valores a sumar o a promediar o a contar. ajá. ¿Sí? Es Gracias, totalmente profe. al revés en el otro. Lo primero es el rango que sumo o promedio, ¿sí? Y Sí, después viene cada uno de los rangos con su criterio. En este es al revés. Primero el rango, el criterio, ¿sí? O condición, y después el rango de celdas a sumar o a promediar. gracias, profe. De nada. Profe, tengo otra consulta. En Sí, el simulacro hay una pregunta que dice, para inmovilizar las primeras 8 filas y 3 columnas, o sea, de A1 a C1, me debo ubicar
en qué celda. Yo puse C8, pero en realidad es D9 y no entendí por qué es Si te D9 y dice las no 8 D8. primeras filas, ¿sí? Entonces, ya de entrada vas a tener que estar en la fila 9. Acordate, cuando vos estás parado en una celda y le das inmovilizar paneles, se inmoviliza todo lo que esté por arriba de donde vos estás posicionado y todo lo que esté a la izquierda de donde vos estás posicionado. Si te decía las 8 primeras filas y las cuántas columnas, 3, 3, sí, 3. tendrías que estar en la cuarta columna, que es D. Es decir, que vas a estar en la celda D9 al momento de ir a vista, inmovilizar paneles. ¿Sí? Entonces se inmovilizan las primeras 8 filas y las primeras 3 columnas. ¿Estamos? Sí, profe, gracias. Acordate esto siempre, desde donde vos estás posicionado, todo lo que está arriba y todo lo que está a la izquierda queda inmovilizado. Ok, gracias. De nada. Recuerden que en este parcial también entra lo de formato condicional, que básicamente habíamos visto dos cosas a utilizar en un formato. Por un lado, teníamos el conjunto de celdas que seleccionábamos, que es a las que les vamos a aplicar el formato, y después el conjunto de celdas que evaluábamos como condición para aplicar ese formato. Si coincidían, por ejemplo, si nos decía remarcar los precios de venta superiores a 600.000 pesos, en este caso coincide el rango donde vamos a aplicar el formato y donde vamos a evaluar la condición. ¿Sí? Entonces, podríamos llegar a utilizar cualquiera de las reglas definidas, o si íbamos por la opción de nueva regla, ¿sí? Directamente a la que era aplicar formato únicamente a las celdas que contengan, y ahí vamos a las opciones. Si es igual a algo o entre determinados valores, ¿sí? O mayor o lo que fuera. Y después elegimos el formato específico. La otra opción, que es la que aplicábamos acá, es se pretendía que apliquemos un determinado formato, ¿sí? Al texto, a los nombres de vendedores, si supongamos, bueno, la comisión era mayor a tal cosa. Entonces tenemos por un lado el conjunto de celdas a la que le aplicamos el formato, y la condición a evaluar corresponde a otro conjunto de celdas. Entonces lo que vamos a utilizar ahí, como nueva regla, es siempre la que nos dice utilizar una fórmula que determine a qué celda le vamos a aplicar el formato. ¿Sí? Y en esa fórmula que ustedes desarrollan acá, lo único que tienen que tener en cuenta es no utilizar referencia absoluta. Porque si bien seleccionan para decir, bueno, comisión ya mayor a algo, automáticamente fíjense que les aparece acá en referencia absoluta. Eso tienen que quitar porque ustedes van a aplicar esa misma condición para el resto de los nombres y tienen que ir evaluando el resto de las celdas. En esta fórmula que ponemos acá puede ser una fórmula sencilla como decir, bueno, que esto sea mayor a 600.000 como dijimos, ¿sí? O puede ser una función más compleja, una función que sean varias condiciones, entonces que utilicemos una función i o que utilicemos una función si, o sea, en esta fórmula nosotros podemos utilizar funciones inclusive para que nos determinen si aplica o no ese formato. Cuando hablamos de aplicar formato, recuerden que es o aplicar un determinado tipo de borde, o un determinado tipo de color de fuente, o color de relleno, o trama, o lo que fuera. No hace referencia a tamaños de celda, ¿sí? Solamente el formato que podemos aplicar para todas las celdas iguales. En el caso de este práctico, otra cosa que tienen para recordar es, por ejemplo, lo que tenemos acá, teníamos una celda donde nos pedían concatenar determinados valores, y al momento de concatenar podemos utilizar de manera indistinta el símbolo ampersand o la función concatenar, ¿sí? Depende de
cuál de las dos cosas utilicemos, cómo vamos a ir armando esos argumentos. Después también entra en este parcial todo lo que sea manejo de fechas con sus formatos y hora. ¿Sí? Recuerden que vimos y que se les puso disponible en el aula junto con las tablas de conversión de los distintos sistemas que puso el profesor de teoría, también se puso en esa misma planilla, ¿sí? Una serie de funciones y de formatos que son los que se utilizan normalmente para el desarrollo de este práctico. Y estaban dentro de eso el uso de las funciones de fecha, de hora, ¿sí? Y la función texto para asignar formato de algún tipo, ¿sí? A valores numéricos. ¿Otra pregunta? Hay una alumna que pregunta sobre referencias. ¿Estamos hablando de referencias absolutas y referencias relativas? ¿A eso te referís? Perfecto. Vamos a hacerlo acá con comisión. En este práctico teníamos que calcular el valor de comisión, donde en principio era el precio por la comisión que teníamos en la misma fila. Por lo tanto, para hacer la fórmula ahí, era el producto entre la celda de precio por la celda de comisión, ¿sí? Donde esa celda de comisión va variando para cada una de las filas. Por lo tanto, en este caso nosotros para copiar, fíjate, ambas celdas que intervienen en la fórmula están con referencias relativas. Es decir, ¿por qué relativa? A medida que nosotros vamos copiando esa fórmula a otra celda, ¿sí? Lo que acá era G14 y H14 pasa a ser G15, H15. O sea, al cambiarnos a otra fila, se va incrementando la fila que está dada por el número. Si nosotros esta fórmula la copiaríamos hacia la derecha, lo que acá era G y H va a pasar a ser H e I. ¿Sí? Se incrementó la columna en una posición porque lo copiamos una posición más a la derecha. O sea, esto no corresponde para acá. Entonces, en este caso, ambas celdas tienen que estar con referencia relativa porque necesitamos que cuando estemos en esta celda en particular, el producto sea entre el precio y la comisión que están en la misma fila donde yo estoy poniendo el valor de comisión. Planteamos más adelante en este ejercicio de que en vez de tomar este valor de comisión, para todos sea un porcentaje brindado en esta celda, ¿sí? Entonces, tenemos que volver a hacer la fórmula de comisión. Vamos a decir, es el producto entre la celda de precio, que va a ir variando tomando todas estas, por eso es que la trabajamos con referencia relativa, multiplicado por este porcentaje de comisión, que va a ser el mismo para todas las otras celdas que están abajo. Por lo tanto, lo voy a tener que mantener fijo. Ese fijo es el referencia absoluta. ¿Y que lo hago? Anteponiéndole el signo peso
delante de aquello que no quiero que varíe al copiar esta fórmula hacia abajo. Es indispensable, ¿sí?, que tenga el signo peso delante del valor de fila, que es lo que estoy cambiando acá. En este caso, habíamos utilizado, ¿sí?, el asignar un nombre a la celda, y en ese caso trabaja como una referencia absoluta. Lo vamos a poner en otra celda para poder mostrarte. Producto entonces del precio por esta celda, que en este caso es N3, y yo necesito que siga siendo N3 al momento de copiarlo. Si lo dejo como referencia relativa, o sea, sin el signo peso, al copiar, ¿sí?, lo que acá era N3, acá va a ser N4, me está multiplicando por 0, ¿sí?, en todo esto hasta que llega a cada valor, porque está multiplicando por el contenido de esta celda. Entonces, para que eso no ocurra, yo tengo que anteponerle acá el signo peso al indicador de fila, que es lo que no quiero que cambie y que Excel va a intentar cambiar automáticamente porque detecta que esa misma fórmula yo la he copiado en otras filas. Por lo tanto, va automáticamente querer incrementar ese valor de fila. Entonces, al ponerle el signo peso delante del número, dejé fija la fila. Ahí es donde es indispensable que tenga el signo peso. Si lo hubiera puesto también el signo peso en la N, no pasa nada, ¿sí?, porque yo no cambié de columna. Donde es realmente necesario e indispensable es delante del indicador de fila, que es lo que estoy variando acá al momento de copiar esa fórmula, ¿sí? Lo mismo cuando utilizábamos acá la función sumar sí, contar sí y demás. El rango de celdas que utilizo para el criterio y el rango de celdas que utilizo para sumar o para promediar es el mismo para todas estas. Por lo tanto, tengo que mantenerlo fijo y lo hago anteponiéndole el signo peso. Al momento de la construcción lo podía hacer presionando F4. ¿Se entiende? El práctico que utilizamos justamente para trabajar con esto de referencias relativas y absolutas es el de cambio, que era justamente para ver, cuando yo quiero reutilizar esa fórmula, qué cosas realmente tengo que ir dejando fija y qué variable para poder ir utilizando la mayor cantidad de argumentos que forman parte de una fórmula o función. De todo modo, ustedes lo que tienen que tener en cuenta al momento de la construcción de la fórmula o función, o de la que ustedes le planteen para que determinen cuál es la correcta, es dónde está ubicada esa fórmula, hacia dónde la van a copiar, ¿sí?, y cuáles son los valores que intervienen, para ver realmente qué es lo que tienen que mantener y qué no, que tienen realmente que variar, que eso es lo que van a tener que expresar como referencia relativa. ¿Alguna otra duda, chicos? Profe, disculpe una pregunta. Sí. Yo tengo una duda respecto a la utilización de comillas en las fórmulas. ¿Para qué era que yo utilizaba o cómo las tengo que utilizar? Las comillas básicamente son para indicarte que lo que está ahí es un texto fijo. Por ejemplo, cuando utilizamos acá el concatenar, ¿sí?, ya sea con el ampersand o con la función concatenar, vamos al asistente. Acá tenemos estos argumentos. Cuando es contenido en una celda, va el nombre de la celda nada más. Si yo quisiera que en vez del contenido de la celda sea el texto de 15, lo voy a poner entre comillas.
¿sí? En ese caso el resultado va a ser D15 tal cual como está y no mostrarme qué es lo que hay en la celda D15. ¿Sí? O sea, entre comillas pongo lo que quiero mostrar tal cual como lo estoy poniendo entre comillas. ¿Sí? En el caso de el guión, para que no me lo tome como un signo menos e intente operar las cosas, ¿sí? Lo pongo entre comillas. Y en este caso, si quisiera mostrar el texto este, que es el mismo que el nombre de una celda, pero lo que quiero que aparezca es D15 y no el contenido de D15. Fíjate. Cuando en realidad, en vez de esto, tendría que aparecer el nombre, como está en el resto de las celdas. ¿Sí? Al ponerlo entre comillas, es eso lo que muestra. Todo lo que pongas entre comillas lo toma como textual. Perfecto, profe, muchas gracias. De nada. ¿Alguna otra pregunta? Profe, ¿cómo sé cuál gráfico puedo usar? ¿Cuál me conviene mejor? Depende de mi tabla que tenga, mis datos, digamos. Por lo general en el parcial te van a pedir qué tipo de gráficos se está tratando de representar, como para que vos veas, o qué tipo de gráfico quieren que hagas. Básicamente vos lo que tenés que ver es la cantidad de series o de datos con los que vas a trabajar. Si vos tenés una única serie, podés utilizar cualquier tipo de gráfico. Ahora, si tenés más de una serie, que es serie de datos, por ejemplo, si a vos te piden representar los precios y las comisiones de cada uno de los vendedores, ¿sí? Precio y comisión son datos numéricos y van a ser las series que vos vas a representar. En un gráfico circular no lo vas a poder hacer, ¿sí? El gráfico circular o de torta o de sectores sirve para una única serie. Es decir, vos vas a poder representar por cada vendedor o el precio o la comisión. Si marcas las dos cosas, te va a asumir la primera que marcaste como única serie a representar. El resto te lo va a ignorar. En un gráfico de columnas, de barras o de líneas, sí, vas a tener un color de columna o un diseño de columna o de barra o de línea por cada serie de datos que vos estés graficando. ¿Se entiende? Sí, profe, gracias. De nada. Alguien preguntó con respecto a la hora del parcial. El parcial está previsto para las 18. Por lo tanto, 17:45 está disponible la planilla para que ustedes la descarguen. Recuerden que esa planilla está en PDF, igual que en el simulacro. Dije al principio, descárguenla de tal manera que la abran después con el Acrobat o con lo que ustedes utilicen como para ver los archivos de tipo PDF. Y manéjense con ventanas distintas para que por error por ahí no vayan a cerrar la ventana del parcial con la que están trabajando. Y para que no tengan que volver atrás. Recuerden que si están en el aula y abren directamente el archivo, ¿sí? Tienen que abrirlo en otra pestaña para que no tengan que estar retrocediendo al momento de ir a las preguntas del parcial. Recuerden que todas las preguntas están básicamente basadas en ese modelo y en la mayoría van a necesitar tener ese modelo a la vista para poder elegir la respuesta correcta. ¿Cuánto tiempo tenemos, profe? 1 hora. Gracias. O sea, menos cuarto pueden descargar la planilla, a las 18 se habilita el cuestionario y a las 19 se cierra el cuestionario. Son, creería, 12 preguntas y el tiempo les alcanza normalmente para resolver eso.
¿Sabe cuántas preguntas más o menos, profe? O 12. eso? ¿Cuántas? 12. Gracias. Recuerden también que después del práctico, ¿sí?, tienen el de teoría. En el de teoría normalmente se descuenta un cuarto del valor de pregunta por preguntas mal contestadas, ¿sí? Ese descuento solo le afecta para la promoción, no le afecta para el aprobado. Es decir, si ustedes para aprobar tienen que tener el 60% de cada parte del parcial. El parcial tiene una parte teórica y una parte práctica. El 60% de cada una de esas partes tienen que tener para poder aprobar el parcial. El resto de los puntos no importan cuán los sumen para llegar al 7, que es la nota que ustedes necesitan como nota mínima para promocionar. Si en teoría ustedes responden preguntas mal, ¿sí?, para llegar a ese 60% no se aplica el descuento. Para lo que supera ese 60% se aplica el descuento de esas preguntas mal respondidas, ¿sí? Es decir, pueden perder el 7, o sea, no llegar a la nota que necesitan para promocionar, pero nunca van a perder el aprobado. ¿Sí? No sé si les explico eso al profesor de teoría. Profe, o sea, en ese sentido, por más que después en el segundo parcial nos saquemos un 7, no tenemos un recuperatorio como para levantar la nota y sacarnos un 7 promocional. Sí. Si ustedes ahora, supongamos este primer parcial, aprueban con un 6. En el segundo sacan un 7 o un 8. En el recuperatorio recuperas el primer parcial para mejorar la nota. Si sacas un 7 más, estás en condiciones de promocionar. Si salís mal, queda la nota del parcial que saliste bien, digamos, y quedas como regular. ¿Sí? Hay un solo recuperatorio y ese recuperatorio es para uno de los dos parciales. No podés recuperar los dos. Podés tanto recuperar para aprobar un parcial que no lo hayas aprobado o para promocionar un parcial que tengas aprobado. Es decir, un parcial que lo tengas aprobado con 6 para sacar una mejor nota, 7 o más, para poder promocionar. Profe, las respuestas que no son contestadas no nos descuentan, No, solo las que están mal. son las que están mal. En el primer parcial, enfóquense más vale en contestar. Recuerden, o sea, de última tenés la posibilidad de recuperarlo, ¿sí? Es preferible que lo apruebes y que no tengas la nota de promocionar, pero no que dejes de aprobarlo por haber estado en duda en alguna pregunta y no la hayas respondido. ¿Sí? Más vale arriesgate. Total, el descuento ya te dije, no aplica sobre la aprobación, aplica para promocionar. Si vos lo tenés aprobado y en el próximo te va mejor, lo recuperas a este después para promocionar, ¿sí? Pero sin embargo, si directamente no lo aprobás, ya dejás de estar en carrera para la promoción. El próximo parcial lo vas a rendir ya para regularizar. ¿Sí? El regularizar implica de que vos vas a tener que ir a un examen final, ¿sí?, de teoría. Lo único que vas a promocionar es la parte práctica. O sea, en ese final no se te va a tomar Excel, se te va a tomar sobre todo los temas de teoría. ¿Se entiende? Entonces, si sacamos menos de 6, ya perdemos la promoción. La promoción, seguís Sí, sí, cursando y sí. rendís el siguiente parcial, lo aprobás, entonces recuperás este, pero para regularizar, es decir, para promocionar solamente la parte práctica. El promocionar ahora, el sacar una nota de 7 o más y en el próximo lo mismo, quiere decir que vos cuando termines de cursar la materia esta, ya la aprobaste la materia, no tenés que rendir ni teoría ni práctica. ¿Sí? En cambio, regularizar, lo único que no vas a tener que rendir al final es la parte práctica, la parte de Excel. Todos los conceptos de teoría los tendrías que rendir nuevamente. Profe, y aparte de los dos parciales, ¿tenemos que entregar alguno de estos trabajos?
Después de que tengan la nota de este primer parcial, les van a pedir que se conformen grupos, ¿sí? Y le van a dar tema para trabajar, que es un tema, o sea, un trabajo que van a tener que presentar justamente en grupo, y eso va a ser lo otro que va a completar la nota para promocionar, es decir, los 2 parciales más ese trabajo en grupo o coloquio, ¿sí? Que ustedes van a llevar a cabo. Con eso promocionan la materia. Más la asistencia, que se requiere para los promocionales, donde la asistencia está, en mi caso yo la asistencia la evalúo en función a las autoevaluaciones en las que participan y al simulacro de parcial. Profe, ¿podría ocurrir que se salga mal en el trabajo grupal? ¿Y ahí qué sucedería? Y si no tenés demasiado margen, con las notas que tenés en los parciales, podrías llegar a quedar regular. Normalmente no ocurre. O sea, el trabajo que se les da, ustedes tienen apoyo de los docentes de teoría para las dudas que tengan al momento de ir haciendo ese trabajo. Y si participaste en el grupo haciendo ese trabajo, no vas a salir mal. O sea, les van dando para que corrijan. O sea, no es que presenta una vez, está mal el trabajo y listo, desaprobaron todos. ¿Sí? En momentos en que teníamos clases presenciales, ustedes además de presentar el trabajo, tenían que ir en grupo a defenderlo frente a los docentes de teoría, donde era de alguna manera para corroborar de que participaste en la concreción de ese trabajo. Si eran preguntas todas referidas a cómo fuiste haciendo ese trabajo. ¿Y ahora no hay que hacer la defensa? Hasta ahora no. Con esta modalidad virtual no. Van haciendo, tienen ciertos encuentros, digamos, para ir planteando las dudas y después tienen que entregar ya el trabajo. Lo que sí, por eso le digo, ya los van a pedir que conformen grupos una vez que tengan aprobado el primer parcial. O sea, para aquel que haya desaprobado este primer parcial, ya no va a formar grupo porque ya no tiene chances de promocionar, ¿sí? O sea, todos los que siguen en carrera de promoción les van a pedir que conformen grupos. No tienen que ser necesariamente del mismo grupo de prácticos que están cursando, o sea, pueden formar con cualquier gente que esté cursando esta materia, ¿sí? Normalmente les dan que sean los grupos de 5 o de 6, ni menos ni más que eso, y le asignan un tema sobre el cual tienen que trabajar. Presentan el trabajo, se sacan las dudas, y al momento de tener ya aprobado el segundo parcial, normalmente ya está dada también la nota de este trabajo. Se lo van haciendo en paralelo ese trabajo con el cursado de la segunda parte de la materia. ¿Alguna otra pregunta? No, profe. Recuerden, este mismo link, ¿sí? 17:45, yo ya voy a estar con la sala abierta. Para cualquier inconveniente que tengan, lo planteen a través de este medio. Disculpe, profe, entonces no es necesario tener encendida la cámara y el micrófono. No, no es necesario. Gracias. De nada. Profe, ¿usted va a estar para la parte teórica también? Por si No, para tenemos la alguna parte duda. teórica van a estar en línea solamente los 3 profesores de teoría. Ah, ok. De ¿Y el Vicente. link de esa clase va a estar en el aula? En el aula virtual les van a dar el link que van a tener para consulta. Y no sabe si ahí sí o sí tenemos que ingresar o solo para las consultas. Porque la verdad que en la clase de teoría nos re perdió porque nos dijo que teníamos que entrar y quedarnos ahí. En principio no. O sea, se pretendía así que estén todos conectados, pero es demasiado.
Por eso les digo, o sea, no se preocupen en este primer parcial, por eso enfóquense en tratar de hacer lo mejor posible, ¿sí? Y aprovechen su conexión o lo que fuera para el Moodle, el aula virtual y el cuestionario que tengan para resolver. Si quieren estar con las dos cosas a la vez conectados, perfecto. Si les da la conexión para eso, no hay problema, o sea, pero no es obligatorio. Es deseable, ¿sí? Pero no es la obligación todavía para este primer parcial. A todos les llegó ya el protocolo para el examen. ¿Sí? Mandó el profesor de Vicenzi por mensajería. Sí. ¿Alguna otra duda, chicos? Por mi parte, no, profe. Bueno, intenten por favor de hacer otra vez el simulacro, aquellos que lo hayan hecho, y los que no hicieron, háganlo. Está disponible hasta las 12 de la noche el cuestionario otra vez. ¿Sí? Recuerden que al finalizar ya les va a mostrar las respuestas correctas, ¿sí? de cada una de las preguntas que les tocó. Nos vemos el jueves entonces. Chao, profe, hasta luego. Chao, Chao, profe. profe. Gracias.